Ok, muy bien. Pues ya tenemos varios participantes por aquí. ¿Ya estamos en vivo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora Sara Hunda, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación de acompañarnos esta tarde-noche. Agradecemos mucho tu participación, Sara. Y pues, ¿qué les puedo decir a todos los que nos están acompañando? Les quiero presentar a la doctora Sara Guadalupe Hunda Rojas, tiempo completo de la carrera de psicología. Ajá. Gran colega y gran académica con líneas de investigación en todo lo que es la parte de salud organizacional, factores de riesgo. Es doctora en psicología social en la Facultad de Psicología, si mal no recuerdo, ¿verdad, Sara? Así es, en la Facultad de Psicología. Y bueno, hemos estado en infinidad de eventos. Me da mucho gusto recibirte, Sara, esta tarde aquí. Qué bueno que vas a compartir con nosotros grandes cosas. Tenemos como una hora. Yo sé que tú puedes estar 10 horas en esto y feliz de la vida, ¿ok? Pero bueno, te agradezco mucho, Sara. Bueno, Sara es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología. ¿Sí? No, yo No, soy de la egresada UAM. de la UAM. Sí, sí, tú eres UAMI, sí, sí. UAMX. UAMX, sí, soy de la UAMX. Xochimilco, Es de sí, UAM y tienes la maestría en la Ibero y luego el doctorado en la facultad. sí, ¿Es correcto? Ok, sí, o así es. sea, has pasado por varias instituciones. Qué bueno, eso da mucha experiencia y mucha diversidad. Sí, Entonces, bueno, Sara nos va a presentar una ponencia precisamente como de el quehacer, ¿no? Del psicólogo, la importancia del trabajo del profesional de la psicología en todo lo que es, pues, tanto la evaluación como el diseño de intervención y prevención en factores de riesgo psicosocial. Entonces, ya sin más preámbulo, Sara, por favor, comparte tu pantalla y te quedas así como que aquí a cargo, ¿de acuerdo? sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, pues te agradezco porque siempre ha sido un gusto eh, tus invitaciones, tus entrevistas. Yo recuerdo antes de entrar al doctorado me entrevistaste y también pues está esa entrevista en YouTube. Y pues yo la verdad es que siempre te agradezco el espacio y el apoyo y además la posibilidad de intercambio. Yo creo que eres de los compañeros de la FE Zaragoza que en muchos sentidos permiten, abren, interactúan e integran a los otros compañeros. Entonces, pues agradezco. Bueno, así como bien dijo Sergio, muchas gracias. Yo voy a presentarles un trabajo que, bueno, he venido realizando desde ya casi, pues no sé, ya un poquito más de 20 años, y que pues ha venido consolidándose cada vez más en la última década, y particularmente a partir del diseño y de los cambios que se dieron en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y con la aparición de la norma, pues la posibilidad de que los factores de riesgo psicosocial se conozcan, se evalúen y en las empresas sea una obligación el que se haga esta evaluación, pues abre la posibilidad para que muchos profesionales de la psicología, yo siempre digo que este campo es el de los psicólogos de la salud ocupacional, los que nos orientamos al área organizacional y particularmente al de la salud ocupacional, para poder hacer planteamientos de trabajo, no solo de la evaluación de los factores de riesgo como lo exige la norma, sino también con herramientas que nos permitan hacer propuestas de intervención. Muchos de ustedes se dedican a la consultoría y esto yo creo que les puede servir. Bueno, sin más preámbulo, pues así planteé el nombre del trabajo, factores de riesgo psicosocial, desde la norma 035 de 2018 y evaluación e intervención, pues, ¿no? Lo primero que querría comentarles es que esta norma surgió a partir del 2014, que se reformuló
el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y que pues esta norma está reglamentada también a través de la Ley Federal del Trabajo, que es muy importante. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues hay una definición de cómo se define el riesgo psicosocial. Si bien me gustaría comentarles que no es, digámoslo, el de la OIT, que es el que a nivel mundial se plantea y se define. En el momento en que se impulsó, porque el grupo de los académicos que estuvimos ahí presentes, porque nos enteramos que había una modificación y nosotros exigimos que se integraran los riesgos psicosociales, ya que desde mucho tiempo atrás, desde finales de los 90, a principios de los años del 2000, del nuevo siglo, en muchos países se empezó a hablar y de ver la necesidad de evaluarlos, identificarlos y generar condiciones para enfrentarlos. Y en México había poca apertura al respecto. Por eso, pues, cuando se logró que se incluyeran, la definición que en ese momento de la Secretaría de Trabajo propuso fue esta: a considerar particularmente los factores de riesgo psicosocial como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Esto es muy importante porque, bueno, considera la necesidad de ver la relación entre el trabajo y estos trastornos, ¿no? Además, bueno, la evaluación tendría que ver con qué tipo de puestos de trabajo, la jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral que se generan en el trabajo y que pueden provocar estas condiciones. Por supuesto, también en este reglamento se desarrolló todo un glosario. Se habló de definir los aspectos como la violencia laboral, a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo ya estaba tipificada la violencia sexual, pues aquí se señaló particularmente la violencia como el hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador. Por eso no aparece la palabra de violencia sexual aquí, porque se da por hecho que una ley más amplia ya lo incluye. También otro elemento que se planteó fue la posibilidad de incluir, decían en ese momento, no solamente los aspectos negativos como son los factores de riesgos, sino considerar también como un elemento importante para los empresarios plantear la posibilidad de desarrollar un entorno organizacional favorable. Y aquí pues está la definición del mismo, ¿no? Como pues el sentido de pertenencia, la formación adecuada para la realización de tareas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva, la comunicación, la distribución adecuada de cargas de trabajo, de jornadas laborales, el reconocimiento, etcétera, el reconocimiento al desempeño, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial particularmente se generan en el artículo 43, que a mí sí me gustaría que le echen un ojito, que seguramente ustedes ya lo conocen, pero que es la base, que fue la plataforma inicial para lo que se diseñó después de la norma 035, ¿no? Esta es practicar exámenes como obligación del patrón, informar a los trabajadores, llevar registros de estas medidas de evaluación y medidas preventivas, etcétera, ¿no? Y junto con este artículo, el otro artículo, el 53, que habla del entorno organizacional favorable y de la prevención de la violencia, que también valdría la pena que se considerara y que se conociera, porque es pues el elemento central, ¿no? Aquí en el mismo reglamento hubo una acotación que pues muchos no estuvimos de acuerdo, pero que así se dio, donde se planteó particularmente que este artículo solamente iba a aplicar a
empresas que tuvieran más de 50 trabajadores. Por supuesto, la idea de este artículo era que los empresarios pues adoptaran medidas preventivas, difundieran políticas orientadas a esta condición de promover este entorno organizacional favorable y de evitar bajo condiciones de tolerancia cero la violencia laboral, ¿no? Y por supuesto también llevar medidas de ahí. La norma oficial se planteó en el 2018. Por supuesto, antes hubo una presentación, hubo varias críticas, varias propuestas de modificación, sobre todo, pues ha seguido analizándose las formas de evaluación que propone la norma y muchos compañeros investigadores han buscado formas de evaluación alternativa para darle un mayor peso y una mejor posibilidad de tener estos elementos de evaluación. ¿Qué dice la Secretaría de Trabajo que es la norma? Bueno, según la Secretaría de Trabajo, la norma tiene como objetivo para los centros de trabajo, como se definan esos centros, un centro de trabajo hoy, por ejemplo, en el ámbito del home office es tu casa, ¿no? Ese es el centro de trabajo. El lugar donde tú desempeñas tu actividad. Lo importante, pues, es que el objetivo es identificar, analizar y evaluar en forma general los factores de riesgo psicosocial y también para los de más de 50 trabajadores, el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus actividades. ¿Qué no evalúa la norma? Porque esto es muy importante, ya que después las derivaciones prácticas, las propuestas de intervención y las formas de abordaje, pues se confunden, ¿no? La norma no evalúa, dice la Secretaría, condiciones psicológicas de los trabajadores. Eso no evalúa. Puede ser que la empresa quiera evaluar condiciones psicológicas, pero la norma no lo evalúa. No es un instrumento que permite identificar trastornos mentales. Tampoco, si queremos ver cuáles son los impactos, tendremos que utilizar evaluaciones adicionales y más específicas. Tampoco es un método para conocer variables psicológicas como actitudes, valores, personalidad, capacidades, no. Eso no evalúa la norma. La norma evalúa las condiciones de trabajo desfavorables que pueden conducir a impactos como el estrés y a partir de la presencia del estrés, impactos a la salud. Esto es importante. Por eso, más adelante, la misma Secretaría de Trabajo, que cuando cambió el gobierno y empezó a generarse mayor difusión de la norma, después del 2018, replanteó el modelo del cual efectivamente salen la definición de factores de riesgo psicosocial, que es el modelo de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve, que propone en 1984 esta definición. ¿Y qué dice? Bueno, primeramente entender que los factores psicosociales como tal se pueden entender no solamente en el proceso de interacción entre las condiciones de trabajo, el medio ambiente de trabajo, la satisfacción que tiene el trabajador en ese ámbito, las condiciones de cómo se organiza el trabajo, en interacción con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, sus costumbres, su cultura, las condiciones personales como la familia, el apoyo que pueda tener el trabajador y que en esa interacción pueden influir o repercutir favorable o desfavorablemente, pues, ¿no? Yo realicé un esquema donde podemos tratar de ver esta interacción. Primeramente, que los factores psicosociales no están ajenos al contexto social, político, cultural y ahora de salud y de cuidado con la pandemia, ¿no? Y que en esa condición es como podemos ver esta interacción. Por un lado, los aspectos del trabajo, de las condiciones
pues el trabajo, el proceso de trabajo, la carga de trabajo, el clima laboral, la cultura laboral, todos los aspectos organizacionales que interactúan con el individuo en un ámbito familiar, sus procesos psicológicos, sus aspectos experienciales de conocimiento, hasta de respuesta hacia las condiciones que lo rodean y que pueden desembocar en dos procesos, en procesos positivos o en procesos negativos. Cuando las condiciones de esta interacción generan condiciones positivas, se le ha conocido como eustrés. El eustrés es la condición de activación de los trabajadores que les permite disfrutar su trabajo, sentirse bien, ser trabajadores activos, ¿no? Y por lo tanto desarrollar salud, satisfacción, apoyo, engagement, etcétera, pues, ¿no? Pero cuando las condiciones rebasan esta condición del individuo y generan condiciones desfavorables, podemos hablar del distrés o el estrés negativo que pues genera enfermedad, tanto física como psíquica, pues, ¿no? Y es ahí donde pues podemos considerar estos aspectos negativos. Por eso, pues los factores psicosociales podemos entenderlos como factores positivos, que son elementos que activan, que generan condiciones favorables en el trabajo, entre ellos propician bienestar y salud, y los factores psicosociales negativos o factores de riesgo psicosocial que pueden generar estrés y además a la larga generar condiciones de alteraciones a la salud. Bueno, pues ustedes ya si conocen la norma sabrán que hay 3 tipos de evaluaciones que propone la norma. Las empresas de 1 a 15 trabajadores son empresas pequeñas donde fundamentalmente lo que se requiere es que los patrones informen, desarrollen políticas, informen qué son los factores de riesgo psicosocial, desarrollen políticas contra la violencia y generen o propongan condiciones que puedan favorecer, pero solamente como el elemento informativo. De las empresas de 16 a 50 trabajadores, lo que tienen que hacer es una guía que propone, ahorita lo vamos a ver en la misma norma, y que plantea la posibilidad fundamentalmente de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, que es la obligación que tiene el empresario o el patrón hacia los trabajadores. Y en las empresas de más de 50 trabajadores, pues lo que se plantea es identificar, analizar y evaluar las condiciones de factores de riesgo psicosocial a las cuales están expuestos los trabajadores y el entorno organizacional. ¿Para qué? Pues para desarrollar, proponer condiciones preventivas o interventivas para mejorar. Bueno, el primer grupo, ya lo dije, informar. Segundo, identificar y analizar. Y el tercero, evaluar y adoptar medidas preventivas. Ajá, estas son las obligaciones del patrón: establecer por escrito, implementar y mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple prevención de factores de riesgo, prevención de violencia y promoción de un entorno organizacional favorable. Ya les dije cuáles son, de acuerdo al número de trabajadores, las prioridades. Es importante. ¿Qué es lo que evalúa la norma? Nos ofrece 3 guías de referencia. La primera, que es la guía de referencia 1, considera la evaluación de los acontecimientos traumáticos severos. Estos son los que en muchos sentidos se plantean en la definición que la propia ley y la propia norma tiene de factores de riesgo psicosocial, en donde a partir del trabajo puede ocurrir una condición que puede representar un peligro real y además que puede generar
estrés postraumático, como por ejemplo presencia de explosiones, derrumbes, incendios, asaltos, violencia, o secuestros, homicidios, entre otros. Por eso, pues, la guía de referencia 1 habla de esta condición de acontecimientos traumáticos severos. Por lo menos en la experiencia que yo tengo, casi en todas las empresas pequeñitas que son comercios pequeños, pues ha habido una gran presencia de esta condición, porque son los que más susceptibles de sufrir asaltos, robos, asaltos a mano armada, robos, condiciones muy presentes por su propia condición pequeña, y por el otro lado, por la cultura, también violencia, y violencia laboral. Eso, pues la guía de referencia 1 es recomendable que todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, la integren en su evaluación, porque nos puede ayudar a detectar situaciones de alteración, dificultad, problemas y pues que requieren atención, como el estrés postraumático. En la guía de referencia 2, particularmente, estos son los alcances y los rubros de factores de riesgo que se identifican y se analizan. Las condiciones del ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo o la falta de autonomía, el tiempo destinado hacia la jornada de trabajo, el tiempo de la jornada. Acuérdense que en México se habla de que es el país que más trabaja y menos gana, ¿no? De acuerdo a los datos de la OCDE, también la misma OCDE habla de que las condiciones de México, pues son 3D, ¿no? Donde los trabajos son sucios, denigrantes y además peligrosos, ¿no? El danger, demeaning y las 3Ds, dice la OIT. Y bueno, bajo esa condición, pues es importante ver el tiempo destinado a la jornada de trabajo, la conciliación entre el trabajo y la familia, que hoy se ha vuelto una piedra angular y central con el trabajo en casa, el liderazgo y las relaciones en el trabajo y la violencia laboral. La guía de referencia 3 incluye todas las anteriores, pero también incluye la evaluación del entorno organizacional para considerar si es favorable o desfavorable. Y de ahí, en su conjunto, con los resultados, podemos hacer el planteamiento de la intervención. Ajá. ¿Qué criterios deben cubrir los instrumentos? Bueno, todo el mundo dice, pues si la norma trae sus propios instrumentos, que es la guía de referencia 1, 2 y 3, ¿para qué vamos a usar otros? Pero pues algunas limitaciones psicométricas que se han visto en estas guías ha hecho que muchos investigadores o muchos consultores planteen la posibilidad de hacer sus propias evaluaciones, pero no con cualquier instrumento. Los instrumentos que evalúen factores de riesgo en estos rubros que les señalé tienen que tener las características y las condiciones de la validación que exige la norma. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, tener una evaluación que se haga con ecuaciones estructurales y que los resultados de las pruebas de bondad de ajuste que se proponen en la misma norma se obtengan los puntajes que la misma norma plantea. Entonces, bueno, muchos investigadores y muchos psicólogos que son expertos en desarrollo de instrumentos psicométricos han venido desarrollando nuevos instrumentos mejor estructurados para evaluar estos factores de riesgo. También, pues, es importante saber identificar y analizar estos factores de riesgo para de ahí plantear diagnósticos que además exige como obligación la norma para mejorar la condición. Estos, si nosotros nos dedicamos a esta evaluación de los riesgos,
pues lo que la norma exige es que se integren en la carpeta donde está toda la evaluación de riesgos laborales que exige la norma 030 que se desarrolló en el 2009, y que es importante que los que nos dedicamos y queremos hacer un planteamiento más específico y profesional, consideremos conocer la norma 030 porque ahí es donde se va a integrar los formatos de evaluación de los factores de riesgo que plantea la norma 035. También la 036 que es de ergonomía. Bueno, ¿qué características debe tener nuestro informe? En la misma norma nos los plantea, ¿no? Que es importante ver los datos del centro que verificamos, el nombre o denominación social de esa empresa, cuál es su actividad, qué objetivo tuvimos en el planteamiento de evaluación, qué método utilizamos, qué resultados, qué conclusiones, qué recomendaciones y acciones. Esto es muy importante señalarlo porque si a mí como consultoría me piden que haga una evaluación, tengo que entregarlo. Sí, ahí en las recomendaciones y acciones de intervención es donde yo puedo generar todas las posibilidades de intervención del psicólogo, del trabajo del psicólogo organizacional, que puede dar una propuesta integral de no solamente de atención hacia los trabajos que puedan tener daño, sino de mejora de las condiciones de trabajo y de su organización, donde se permita la posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo, de la productividad y de la salud del trabajador. Por eso, pues es importante ver, ¿no? Una de los requisitos de la norma dice que es necesario, cuando ya se tengan los resultados, difundirlos dentro del ámbito laboral. Bueno, la misma norma habla de algunas medidas de prevención y de acciones de control. Lo que se busca fundamentalmente son propuestas de prevención. ¿Por qué? Bueno, porque como saben, en los modelos de salud que se generan, casi siempre se ha planteado la posibilidad de cuando ya esté el daño atenderlo y eso sale muy caro. ¿Qué es lo más importante en términos de la promoción de la salud? Pues la prevención. Si hay prevención, no va a haber enfermedad o por lo menos se va a disminuir los casos y por lo tanto va a haber un ahorro importante para los ámbitos de atención, ya sea en evitar accidentes, la siniestralidad, la posibilidad del ausentismo se disminuye, se aumenta la productividad. Por eso, pues es muy importante generar medidas de prevención y acciones de control de estos factores cuando se consideran, pues están presentes y pueden generar alteraciones o daños organizacionales e individuales, ¿no? Un elemento importante es la prevención de la violencia laboral. Por eso, pues es muy importante generar acciones que tengan claridad para evitar la violencia. También una variable muy importante que se ha estudiado a lo largo de los estudios sobre el trabajo es el apoyo social. El apoyo social es de las variables más importantes para evitar el estrés o para generar modulación o mediación entre condiciones de trabajo y la presencia del estrés. Entonces, pues si tenemos organizaciones laborales violentas, con grandes dificultades en la interacción en sus miembros, seguramente vamos a tener, o mucha carga de trabajo, vamos a tener niveles de estrés muy importantes en sus trabajadores, pero sí conseguimos generar apoyo social de compañeros, de jefes, puede generar una mediación adecuada y eso los psicólogos lo sabemos hacer muy bien, ¿no? También, pues, ayudarles a diseñar políticas y formas y propuestas para mecanismos para cómo enfrentar situaciones de violencia y atenderlas, ¿no? También, pues, es importante desarrollar en los trabajadores ese sentido de pertenencia. Cuando uno lo tiene mejores condiciones para enfrentar, porque le gusta a uno su institución, le gusta su trabajo, pues, ¿no? Por eso es importante
desarrollar capacitación, además definición precisa de responsabilidades. ¿Por qué? Porque se ha visto igualmente en los hallazgos de las investigaciones que cuando uno tiene claridad de rol, porque bueno, siempre en el trabajo tiene un jefe acá que le dice haz A y el otro que dice no, haz B, y pues en esa confusión de rol, en ese conflicto genera una condición de estrés. Entonces, en la medida en que uno tenga claridad cuál es su tarea, cómo hacerla, es más fácil avanzar. Y eso igual en términos de diseños de organización del trabajo y definición de puestos, pues los psicólogos organizacionales tienen grandes experiencias, ¿no? La comunicación, la participación proactiva, los grupos de trabajo, la distribución adecuada de carga, ¿no? De pronto, cuando hay factores de riesgo y dicen, pues es que aquí está la carga de trabajo muy alta, hay sobrecarga laboral, y vemos en los diferentes departamentos que hay una mala distribución de cargas laborales, pues hay que distribuirlas. La gente no tiene, hay experiencias en otros países que dicen que la mayor productividad de las actividades se hace en las 4 o 5 primeras horas de trabajo. Lo demás es perder el tiempo, ¿no? Y aquí hay 12 horas de trabajo y hay trabajadores que en serio trabajan mucho y otros que no hacen nada. Otro importante es la evaluación del reconocimiento y del desempeño en el trabajo, que es otro elemento importante. Bueno, ¿qué acciones y programas se pueden desarrollar y qué deben considerar, qué deben de plantear? Bueno, primeramente, en relación al liderazgo y a las relaciones de trabajo, cualquier propuesta preventiva que podamos ofrecer a la empresa para trabajar, pues debe plantear un manejo adecuado de los conflictos, la distribución de tiempos de trabajo, las determinaciones de qué es lo prioritario en el trabajo, cuáles son las formas de organizar por prioridad. También lineamientos para prohibir discriminación, fomentar equidad y respeto. Hoy, fundamentalmente, las empresas que quieren certificarse a nivel internacional, un elemento que le solicitan es que tenga esta condición, ¿no? Que sean empresas donde no haya discriminación, donde haya equidad de género y respeto. También mecanismos de comunicación para que los supervisores o gerentes puedan tener un contacto claro, directo y abierto con los trabajadores, pues, ¿no? También, pues, el establecimiento que nosotros podemos promover, organizar, de instrucciones claras para los trabajadores para evitar ese conflicto de rol, la capacitación en relación a los factores de riesgo. Esto es fundamental. Todas las empresas, ya les digo que desde las más pequeñas hasta las grandes, deben tener un proceso de sensibilización y de conocimiento de qué son los factores de riesgo psicosocial y qué se requiere para promover entornos organizacionales favorables, que además pues ayudan a los trabajadores, ¿no? Perdón. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Bueno, en relación a las cargas de trabajo, los psicólogos también podemos proponer revisión, supervisión de estas cargas, ver el número de trabajadores, qué actividades tienen que desarrollar, cómo se tiene que capacitar, las actividades de planeación. Es muy importante y en muchas empresas se está haciendo elementos como pausas, periodos de descanso, rotación de tareas. Es muy importante porque en la medida en que las tareas no sean repetitivas ni las mismas, eso puede ayudar a elevar la productividad y a mejorar las condiciones de los trabajadores, disminuyendo la situación del estrés, pues, ¿no? Tener instructivos claros de procedimientos, eso es muy importante porque los psicólogos organizacionales saben hacer estos manuales, pues, ¿no? En relación al control del trabajo, ¿qué significa el control? Bueno, sobre todo la autonomía, la toma de decisiones. Hay modelos de estrés que dicen que a pesar de que pueda haber muchas demandas de trabajo, si yo puedo determinar una participación activa, puedo dar mi opinión,
puedo ser tomado en cuenta, puedo tener pausas, puedo regular de alguna manera mi trabajo, yo ser el que participe y diga más o menos en qué condiciones lo hago, eso puede ayudar mucho a evitar el estrés y a promover aprendizaje activo, proactivo y además elevar la productividad. Esto es uno de los elementos que se ha trabajado a nivel mundial y que se ha aplicado a las empresas y pues los psicólogos también igual tienen muchas herramientas para trabajar con grupos, para ver las áreas de oportunidad de mejora, para proponer soluciones que permitan condiciones de mayor participación o control de trabajo por parte de los trabajadores, ¿no? El apoyo social, ya lo dije, es algo muy importante como crear, bueno, ahí es el clima laboral o el cambio de la cultura organizacional, ¿no? Donde el apoyo social sea un elemento clave. Muchas empresas plantean que una de las bases importantes para su crecimiento y para su mejor funcionamiento es que se sientan apoyados unos con otros, ¿no? No solamente entre los trabajadores, sino entre los jefes, los gerentes y los trabajadores. Eso ayuda muchísimo para enfrentar sobre todo situaciones de crisis, periodos de dificultad. Bueno, también la relación entre la relación trabajo-familia que hoy es fundamental, por eso pues es importante ser más flexibles en las jornadas de trabajo, integrar algunos a la familia a que conozca lo que hace el trabajador en la empresa o en el centro de trabajo. Eso ayuda mucho para entender, pues, ¿no? Las condiciones en las cuales desempeña el trabajador, promover actividades de integración familiar, porque se ha visto que también otra variable importante es que en la medida en que tengamos un apoyo social por parte de la familia, va a haber una mayor estabilidad en el trabajo y al revés. Si el trabajo promueve y es adecuado y es equilibrado, puede desarrollar mejores condiciones de bienestar para la familia, ¿no? Por eso, pues es reconocer, también otro elemento es el reconocimiento del trabajo, difundir los logros, ver las posibilidades de desarrollo. Una empresa que tiene un buen plan de desarrollo y de crecimiento genera una buena pertenencia de los trabajadores y por lo tanto de productividad y salud de la empresa y de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, la prevención de la violencia es fundamental, ¿no? En todos los niveles, no solamente de los trabajadores a los trabajadores, de los gerentes, de los jefes hacia los trabajadores, pero también de los trabajadores a nivel de los jefes y los gerentes, ¿no? Que es muy común cuando hay una jefa o una gerente mujer que sufra acoso laboral por parte de sus subordinados, o al revés, cuando hay un jefe muy autoritario que genere violencia, ¿no? Informar y comunicar a los trabajadores cualquier cambio, miren, ante las vicisitudes, por ejemplo, de ahora que la empresa se cerrará, la venderán a otro, eso genera un ambiente de mucho estrés. Por eso es muy importante siempre mantener a los trabajadores informados y permitir sesiones donde ellos expresen cuáles son las condiciones que se están generando en problemas y ellos mismos propongan junto con pues, los gerentes, los jefes, propuestas de solución. Eso ayuda mucho a evitar el estrés. Ajá. La capacitación y el adiestramiento, ustedes lo saben, pues, ¿no? Para poder generar condiciones favorables. Una parte que hoy se está planteando como resultado de varios modelos que tratan de entender el estrés laboral y de enfrentarlo es el rediseño del trabajo, el job crafting o la creatividad dentro del trabajo, donde se plantean las posibilidades de que cualquiera que esté en un trabajo más de 2 años, 3 años, al tercer año el trabajo se vuelve aburrido, hartante, sin sentido, sin significado. Entonces, la posibilidad de que el trabajador tenga
la autonomía de rediseñar su puesto, que permite engranar adecuadamente hacia la empresa, hacia los objetivos de la empresa, va a generar todo el tiempo este movimiento de actividad, de creatividad y de crecimiento, y sobre todo de salud para enfrentar el estrés. Y esta capacitación de rediseño pues es parte del trabajo de los psicólogos, ¿no? Bueno, pues ¿qué programas de intervención podemos plantear para hacerlo de manera, en términos de atención grupal, individual u organizacional, ¿no? Es muy importante conocer el esquema que nos da cuenta de cómo se plantea esta condición. Primeramente, ¿cuáles son los factores de las condiciones de trabajo que pueden ser los riesgos? Que ahí es donde podemos intervenir organizacionalmente, ¿no? ¿Cuáles son de estas condiciones los efectos psicológicos de esta interacción y de las condiciones específicas del individuo? Que pues se puede plantear entonces en un análisis de hacia dónde va a ser la intervención a nivel organizacional, a nivel grupal o a nivel individual, ¿no? Por eso, pues, vamos a ver qué significa intervenir de manera psicosocial. Es eliminar o reducir las fuentes de estrés y todos sus posibles efectos. Optimizar los factores que promueven la salud y el bienestar, y además evitar consecuencias desfavorables. Al contrario, hay que promover condiciones favorables. Por eso, pues, es importante entender que la intervención puede ser de manera organizacional, individual o grupal, pues, ¿no? ¿Qué tipos de intervención hay? La preventiva y la correctiva, pues, ¿no? ¿Cuáles son las formas de organizar la intervención? Las primarias, bueno, esas todas lo planteamos en términos de la salud, son las que se centran fundamental en acciones que deben realizarse en el plano organizacional, que son de carácter fundamentalmente preventivo. Todas las que les mencioné y que tienen que ver con políticas, con formas organizativas, con trabajar en general con la organización, ¿no? En su misión, en su normatividad, en sus reglamentos, en su capacitación, en su jerarquización. Y los objetivos de esta intervención primaria con carácter preventivo es evitar que se presenten factores de riesgo psicosocial o tratar de minimizarlos para evitar que aparezcan trastornos a futuro. ¿Cuáles son las secundarias? Bueno, si hablamos que los factores tienen que ver con la interacción y con las formas de que los seres humanos interactuamos, pues entonces hay que trabajar con los grupos, ¿no? Y plantear fundamentalmente en la intervención en estos procesos psicosociales que se derivan de una correcta o no aplicación de los objetivos organizacionales, cómo juega ahí el comportamiento, y además tiene un carácter fundamentalmente ya en este sentido correctivo, ¿no? Por eso es importante, no de manera individual, es una intervención grupal, pero ya correctiva, porque ya sabemos que allá hay un problema que hay que corregir. Y la terciaria, que sí tiene un carácter clínico, pues, ¿no? Y que también podemos intervenir cuando ya hay un elemento de afectación a la salud, en el bienestar, y además, pues, lo que se trata es de responder a estos daños a la integridad mental y generar condiciones que le permitan la recuperación, ¿no? Con propuestas terapéuticas que tengan como orientación ayudar a ese trabajador. Claro, es muy difícil plantear que ese trabajador mejore si no generamos condiciones en la organización. Es como, pues, te ayudo, pero te vuelvo a meter a una organización que es enferma o tóxica, pues eso no va a durar mucho tiempo. Pero por eso sí es importante trabajar integralmente. ¿Qué es un modelo de prevención? Bueno, se puede centrar en la reducción de estresores contextuales o
factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que está generando el estrés? Que lo detectemos, que lo señalemos y que busquemos solución. Y también puede centrarse en las personas cuando así se requiera, depende del modelo de intervención. ¿Qué procedimientos tenemos? Bueno, el que nos señala la norma, pues es importante tener un diagnóstico de cómo está presente las situaciones de estrés. ¿Qué genera el estrés? Pues los factores de riesgo psicosocial. Y como objetivo tenemos que plantear reducir o eliminar esos estrés. Ya dijimos que las formas de intervención son primarias, secundarias y terciarias. La primaria pues tiene que ver con la información, hay que tener una fase educativa, dar información sobre lo que son los factores de riesgo, qué es el estrés, qué es el burnout, qué es la violencia, qué es el hostigamiento y cuáles son sus posibles repercusiones e impactos en la vida del trabajador, ¿no? Por eso la información y formación es fundamental en términos de una política o una forma de intervención preventiva en un primer lugar, ¿sí? Todos necesitan la información, sobre todo viniendo de arriba hacia abajo, de jefes, gerentes y después a los grupos de trabajadores, ¿no? Estas intervenciones de carácter organizacional, pues dependen del diagnóstico, están relacionadas con la organización, pueden también relacionarse con las tareas específicas y también, como les dije, con las interacciones que tienen los empleados, ¿no? Donde la comunicación puede estar fallando, donde no tengan cómo o estrategias de cómo enfrentar los conflictos interpersonales o la definición de tareas o las condiciones de un liderazgo inadecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de trabajos que tienden a generarse en las organizaciones para disminuir el estrés? Desarrollo de competencias, por ejemplo, para favorecer la autoeficacia de los trabajadores y el buen desempeño, redefiniciones del rol o las funciones, claridad en la estructura, en las líneas de mando, mejorar los canales de comunicación, distribuir las tareas de manera equilibrada, promocionar una mayor flexibilidad en la empresa. Por ejemplo, muchas empresas se plantean horarios flexibles, donde no sea rígido. Pueden los trabajadores llegar a las 7, a las 8, a las 9 y a partir de ahí empezar su jornada de trabajo sin que eso repercuta su funcionamiento, pues, ¿no? Y esto ayuda mucho a que los trabajadores se sientan menos estresados, sobre todo en una ciudad donde el tráfico es una locura, ¿no? Pues la intervención organizacional también implica aspectos de liderazgo, de autonomía, de mayor autonomía para los trabajadores en la toma de decisiones, la claridad de dotación de recursos, porque eso es otra parte. Quieren que haga mi trabajo y no hay con qué, ¿no? El análisis de las trayectorias de desarrollo profesional, la revisión de las jornadas, la intensidad de las jornadas, las pausas, los turnos, los horarios, el mantenimiento de espacios y equipos, mejoramiento en general de condiciones de trabajo, ¿no? Las interacciones en los trabajadores, ¿cuáles son algunos ejemplos? Pues, por ejemplo, la erradicación o disminución de conductas irresponsables, la identificación y resolución de rivalidades, confrontaciones, estigmas y discriminación, mejorar el clima y la cultura organizacional, reconocimiento y retroinformación sobre el desempeño, fomento de reuniones informales entre directivos y personal operativo. Todo eso lo podemos proponer los psicólogos y diseñarlo, ¿no? A nivel grupal e individual, pues la capacitación de estrategias de afrontamiento, la solución de problemas, el entrenamiento con asertividad, entrenamiento en el manejo eficaz del tiempo, el entrenamiento en la forma y manejo de afrontamiento de condiciones laborales que pueden ser evaluadas como amenazantes, propuestas también de los propios trabajadores para integrar innovaciones o situaciones de conflicto. En la intervención individual, ¿qué podemos ofrecer?
pues, por supuesto, hay algunas condiciones que nosotros conocemos de técnicas para el manejo positivo de las emociones, como la reestructuración cognitiva, el afrontamiento positivo de la emoción, técnicas de solución de problemas, fomento al apoyo social, potenciación de habilidades sociales. Eso, pues nosotros lo sabemos hacer muy bien. También a nivel individual, ya más específicamente, pues técnicas de activación como respiración y relajación, manejo de técnicas de relajación progresiva, entrenamiento en relación a los niveles de frecuencia cardíaca, trabajo terapéutico especializado, entrenamiento de motivación a través de planeación de metas, objetivos, etcétera, entrenamiento en la autoeficacia, en el engagement, en las habilidades sociales. De nada sirve si solo entrenamos individualmente y no hacemos cambios organizacionales. La mejor intervención es una intervención integral, ¿no? Por supuesto, en todo este proceso es necesario una fase, cuando nosotros generamos todo el proceso de intervención, una fase de evaluación y de seguimiento que nos permita considerar todos estos elementos físicos, conductuales, cognitivos, emocionales, organizacionales, para saber qué tanto impacto tuvo nuestra intervención. Y pues hasta ahí le dejaría yo para dar chance a las preguntas. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias. Pues muchas gracias, Sara. Nos han llovido preguntas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos tratando de hacer una como síntesis de ello y voy a pasarte algunas, ¿no? O sea, evidentemente, antes de empezar a pasarte preguntas, y que pues yo creo que la respuesta sería un poco breve, aunque ya dejaste tus datos ahí en la parte final. Creo que tratando un poco como de sintetizar, la norma va mucho más allá del tratar al afectado por una serie de factores de riesgo, ¿no? Que muchas veces de manera superficial se ve de esa forma. Y evidentemente va más allá de, bueno, hay que dar un curso sobre manejo del estrés para contener o darle una embarradita, ¿no? Es decir, implica una evaluación seria a nivel organizacional, grupal e individual, sobre todo en empresas entre medianas y grandes, ¿no? Y yo sé que tú has participado en varios proyectos. Creo que esa es una parte muy importante. Y hay varias preguntas, ya me voy a sacar las preguntas, que dicen, bueno, ¿cómo trabajar, qué estrategias usar para fomentar el apoyo social, ¿no? Y este concepto de la relación familia-trabajo, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles serían algunas estrategias, tácticas o técnicas que pudieran ser más adecuadas? Indudablemente el apoyo social tiene que ver con una buena comunicación, tiene que ver con una buena claridad en relación a lo que hago, a mi función, a mi tarea, tiene que ver con una buena condición de clima organizacional. O sea, si yo estoy en una empresa donde mi jefe no sabe ni lo que me toca hacer y lo que se le ocurre ese día, me dice, o si mi compañera de junto piensa que a mí me dan concesiones y a ella no, o si genero una condición por mi personalidad de molestia, o tengo que tratar con los clientes y estoy burnout, y entonces a mis compañeras les grito, las muerdo, pues va a haber un clima organizacional inadecuado. Por eso tenemos que ver la perspectiva del trabajo no de manera específica, sino integral. Por eso la evaluación de factores psicosociales, lo importante es ver integral, pues, ¿no? Este conjunto que plantea la norma, pero también que plantea la OIT, ¿no? ¿Cuáles son mis condiciones de trabajo? ¿Cuáles son mis condiciones donde yo vivo, mi familia? ¿Cuál es mi experiencia como sujeto, como trabajador? Y a partir de eso, ¿cómo lidio?
y cómo puedo generar, por ejemplo, apoyo social. Crear formas de comunicación fuera del trabajo. Vámonos, y en Europa es muy común, ¿no? Vámonos a echar la copa a la salida los jueves. Es reunión de afuera del trabajo, condiciones para que platiquemos, ¿no? Digo, no es pachanga, no es borrachera, es una condición que nos permite conocernos más, hablar más de nosotros y tener una interacción más positiva, ¿no? Otra condición es los recursos. Bueno, pues que tengamos una condición de saber que si se enfermó mi hijo, en la empresa hay políticas claras que me permiten ver a mi jefe y decirle, oye, es que tengo un hijo. No te preocupes, no hay problema. Hay políticas que dicen que cuando hay situaciones de emergencia, la empresa puede apoyar en esto, ¿no? O de información. Es que yo no sé cómo hacer eso y ni siquiera sé a quién preguntar. Entonces, que haya lugares específicos organizacionales donde el trabajador pueda recurrir para resolver el problema, o grupos de encuentro donde pueda hacerlo, ¿no? Donde pueda manifestar sus preocupaciones. Ahí es donde se da el apoyo social, donde haya interacción humana positiva, favorable, adecuada, de respeto. No puede haber apoyo social donde hay discriminación, violencia, acoso, etcétera, pues, ¿no? Por eso es importante trabajar todo en conjunto. Y ahorita, por ejemplo, déjame agarro del ejemplo que dices, no, vámonos los jueves a tomar la copa o a cenar o a pasar un tiempo, los compañeros, para comunicarnos, ¿ok? Muchas veces... Compañeros, todos van. Sí, físico, todo. Pero muchas veces, digamos, y aquí es donde yo lo quiero centrar en la labor del profesional de la psicología, no es nada más dar la idea, me imagino, y no es nada más que se tome la decisión, es inclusive diseñar el escenario más adecuado para ello, porque si no, sí puede fácilmente decir, pues vámonos a la cantina tal y allá y pedimos a los mariachis y todo, y entonces ya es un relajo, y no es porque estés en contra del relajo, pero ya no está sirviendo al cometido, cosa que en los términos generales la mayoría de la población sí entiende por eso. O sea, para bajar el estrés, vámonos a chupar, ¿no? Y a echar relajo y a correr otros riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el profesional de la psicología sí tiene una gran apertura con sus conocimientos de diseñar los espacios o las experiencias o los eventos que más promuevan esto. ¿Cómo ves? Sí, por eso es importante, primeramente, conocer, la parte importante es conocer qué son estos factores psicosociales, cuáles pueden ser los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores, pues, que pueden disminuir la presencia del estrés. No es solo la responsabilidad del individuo, es la responsabilidad de la empresa garantizar los recursos organizacionales que permitan disminuir el estrés y elevar las condiciones de bienestar para mejorar la productividad, para mejorar el desempeño, para optimizar el trabajo. Y eso, las propuestas de programas, ¿quién las hace? Pues el psicólogo. Ya veo que aquí hay un problema de sobrecarga. ¿Quién está trabajando? ¿Cuántos trabajadores tienen? Hay una propuesta. A veces las empresas dicen, no, pues yo no puedo. O, bueno, ¿cómo le hacemos con tus recursos para que esta distribución sea lo más equitativa? Porque si lo hacemos, los trabajadores van a estar bien, pero también tu empresa va a estar bien, siempre con la idea del costo-beneficio, pues, ¿no? Claro. De ser muy claros con la empresa, que a la empresa la salud de sus trabajadores le va a traer, le va a redituar en productividad y en crecimiento, en utilidades, que es lo que más les importa. Claro. Pero no a costa de lo negativo, sino de lo positivo. Claro. Hay una pregunta que hace muy específicamente que yo no sé, si estas acciones es necesario hacerlo a través de un comité o solamente el área de capital humano, recursos humanos. La norma
establece algo así o simplemente dice la empresa debe de hacer eso? La norma dice que las empresas pueden hacer la evaluación y también las propuestas de intervención. Ahí ha habido una crítica porque dicen que es juez y parte, pero como en general, de pronto al Departamento de Recursos Humanos o capacitación les dejan esa tarea y no tienen mucha formación al respecto, hacen lo que pueden, aplican, por ejemplo, las guías, no saben ni cómo entenderlas y de pronto por ahí contratan a un profesional que les diga, échame un cursito de mindfulness o échame un cursito de flores de Bach o échame un cursito para el relax para que vean que sí estamos haciendo algo, ¿no? Pero pues la idea es fundamentalmente, la norma dice, tu función es hacer políticas, evaluar, mitigar y las empresas grandes promover un entorno organizacional favorable. Claro, nosotros podemos hacer propuestas más específicas. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes digan, yo sé evaluar, sé identificar, pero también les puedo ofrecer un programa de mejora de acuerdo a los resultados, ¿no? Y esta propuesta de mejora que no está contemplada más que promover acciones para un entorno organizacional favorable a las de más de 50, yo le puedo ofrecer a las de menos de 50 y hasta las pequeñas orientaciones para que mejoren sus condiciones y pues seguramente eso les va a beneficiar a ellos, pero a mí también como profesional. O sea, es que hay que darles, yo digo, el remedio y el trapito. Pues, ¿no? Así es. Sí, de hecho, hay una pregunta específica y dice, bueno, ¿qué pasa con las pymes? Son las que más dificultad aparentemente tienen para implementar la norma. ¿Cómo se les puede apoyar? Sería básicamente sobre el nivel 1, digamos, de información en un momento dado, ¿no? Pero, yo creo que, mira, las pymes depende, pues, ¿no? Si son hasta máximo 15 trabajadores, lo que importa es que entiendan que son los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pues tú que estás atendiendo al público y tienes su tortillería, pues sí vas a generar estrés por el trato cotidiano a las personas y a lo mejor vas a desarrollar un síndrome que se llama el burnout, ¿no? En esa condición, pues puede afectar tus condiciones de como persona, pero también tu interacción con tu familia, con tus demás compañeros, y puede haber un clima violento. ¿Qué podemos hacer? Pues informarte. Pero también te podemos dar propuestas de cómo ir disminuyendo esa condición del estrés, cómo establecer mejor comunicación con tus clientes y también con tus compañeros de trabajo, ¿no? Con el que atiende, no sé, la masa o con el que pesa las tortillas, y a lo mejor sí son 3, pero que tengan una buena condición. Bueno, estoy exagerando, pues, pero pues las propuestas de trabajo sí se dan, sí hay fundamentalmente información, pero si nos piden más, podemos generar entrenamiento para cómo mitigar o cómo establecer mejor comunicación con los clientes, ¿no? Por supuesto. Ahora, pero eso sí implicaría, obviamente, que el profesional de la psicología sea el primero en profundizar en los antecedentes históricos, como tú nos planteaste, en las de diferencias que llegan a haber pequeñas pero significativas de los conceptos de estrés, de distrés, etcétera, porque tan solo para empezar a aclarar, ¿no? Qué es, qué no es estrés, etcétera, etcétera. Y aunque fue lo principal que, digamos, detonó lo de los factores de riesgo, platicaba yo contigo hace unos días, que por ejemplo ya se está incorporando también la depresión como un efecto de un impacto de factores de riesgo, ¿no? Ya se está considerando en algunos países, evidentemente. Aquí en México nosotros, bueno, está por discutirse la tabla de enfermedades. Acuérdense que en México la tabla de enfermedades no ha sido modificada y tiene años, millones de años, yo digo, ¿no? Donde la única enfermedad que se caracteriza o que se señala es la neurosis, pero en realidad esa ya desapareció, o sea, no, ni siquiera está en el CIE 11, ¿no? Sino, pues ya ahí aparece, por ejemplo, el burnout, el estrés grave, el estrés crónico,
y las consecuencias, los estudios, las investigaciones apoyan a considerar las repercusiones de estar expuesto a estrés. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, las alteraciones psicosomáticas, los infartos, las condiciones físicas como la gastritis, la colitis, los dolores musculares o musculoesqueléticos a partir de estar expuesto a situaciones de estrés. Entonces, todos estos elementos pues ya se empiezan a tipificar como elementos que pueden estar considerados males o daños por estar expuesto a situaciones de trabajo inadecuadas o de estrés laboral. Por eso, pues es importante evaluar los factores que están generando esta condición de estrés, ¿no? Y este estrés, cómo está repercutiendo en la salud. Por eso, los programas preventivos son fundamentales y son programas de salud psicológica, de salud organizacional y de salud grupal. No sé, no podemos, de promoción a la salud es muy importante, ¿no? Y permanente. Entonces, hacer programas de promoción de información que les permitan a los trabajadores mejorar su trabajo, ya es un elemento de apoyo fundamental en su vida, ¿no? Yeah. Oye, hay otras preguntas por acá que tienen que ver con la cuestión, que, bueno, de por sí lo de la norma 035 ya venía caminando más o menos con tropiezos y viene la pandemia, ¿no? De alguna manera, se junta, por así decirlo. Entonces, las condiciones de trabajo para mucha gente cambian de manera radical, como usted comprenderá, ¿no? como nosotros, ¿no? Y esto es el home office, toda esta cuestión de trabajar en casa, ¿tú consideras que vino a acelerar esto? Finalmente esto va, digamos, a ser un empujón negativo, pero que en el mediano plazo va a ser positivo para poner atención en factores de riesgo. Han aumentado evidentemente las necesidades, la Facultad de Psicología, Zaragoza, muchas instituciones están dando trabajo clínico, etcétera, etcétera, porque el trabajo psicoterapéutico se ha elevado exponencialmente. ¿Tú qué opinas? Estas condiciones nuevas de que la gente la mandaron, pues se tuvo que ir a su casa a trabajar, y ahí se juntó con la familia, y digo, muchos somos afortunados porque podemos tener 2 o 3 máquinas en la casa y una conexión muy buena, pero pues las condiciones económicas no son parejas en este país, ya lo sabemos. Entonces hay familias enteras que el hijo está en la escuela, la jovencita está en el bachillerato y el papá trabajando y la mamá. ¿Tú cómo percibes esto en términos, consideras que la pandemia ha incrementado los factores, la intensidad, la frecuencia? Bueno, más bien los ha modificado, más que aumentado. Los ha modificado porque en realidad, bueno, no todos los trabajadores se fueron a home office, ¿no? Sí. En este país que el 60% de trabajadores son trabajadores informales y que lo que más nos sorprendió es que las empresas más grandes fueron las que decidieron reducir el salario. Las que tenían más de 500 trabajadores, digo, más de 50 trabajadores, que tenían mayor fortaleza, fueron las que tuvieron menos empatía en muchos momentos, ¿no? Pero, pues, la gente que se quedó en home office, que no fue la mayoría, solamente los que tuvieron condiciones de considerar su trabajo que no fuera considerado como importante, o bueno, no como importante, sino como esencial, tuvieron que hacerlo, pero muchos no, por ejemplo, los trabajadores de gobierno no hacían en su casa actividades de trabajo. Otros, como nosotros, los de educación, pues tuvimos que seguirle adelante. Algunas áreas administrativas de muchas empresas se trabajaron. Al principio fue muy difícil para todos, pero en la medida en que pues ya llevamos año y medio, un poquito más, la situación de organización del trabajo empieza a replantearse y a adaptarse. El problema es que ahora ya nos dicen que tenemos que regresar. Pero los factores de riesgo cambiaron. La OIT acaba de sacar una publicación de cómo gestionar los riesgos psicosociales en el marco de la pandemia.
y habla fundamentalmente de los trabajadores de la salud, pero también de los trabajadores en home office, y plantea una serie de recomendaciones, apoyos, gestiones que nos permiten hacer planteamientos. En el home office, ¿qué pasó? Bueno, sí hubo la invasión a la familia, ¿no? Además, donde al inicio no se podía distinguir el horario de trabajo con el horario de la familia. Tu jefe, como ya estabas en tu casa, te hablaba a la hora que se le pegaba la gana, ¿no? Sí. Oye, arréglame esto, oye, pero si ya terminó mi hora, estás en tu casa, ¿cuál es el problema? Ni saliste, ¿no? Para muchos jefes, por ejemplo, esta idea es que no trabajas porque estás en tu casa. Sí. Pero fíjate que peculiarmente muchas empresas empezaron a ver que el nivel de productividad en sus empresas, con sus trabajadores en home office, subió. Claro que algunas no entendieron qué pasó, por qué. Si los trabajadores sin supervisión son flojos, ¿no? Y no es cierto. No es cierto. La gente cuando está trabajando y se compromete puede mejorar. Pero bueno, si no te capacitaron para emplear los recursos tecnológicos, pues has empezado a generar situaciones de tecnoestrés, por ejemplo. Por eso la Secretaría de Trabajo tuvo que generar rápidamente una ley, un articulado para regular el teletrabajo y para dar condiciones de apoyo, por ejemplo, al trabajador que está en esta condición. Entonces, hubo condiciones desfavorables, pero hubo condiciones favorables también. Y pues estas todavía se están equilibrando. Están como desarrollándose. Las empresas, yo por lo menos algunas empresas que me han invitado para que hagamos la evaluación de factores de riesgo, aún en teletrabajo se siguió aplicando la norma porque esa es una obligación de los patrones. Ay, perdón, está lloviendo. Los patrones, por fuerza, tienen que hacer la evaluación de la norma, la evaluación de factores de riesgo, sea en home office o sea presencial. Lo tienen que hacer. Entonces, eso no los exime el que esté la pandemia. Al contrario, tienen que continuar con esas obligaciones. Como, bueno, pues a la empresa, a lo mejor físicamente, no van a ver a los trabajadores, pero tiene que entregar la documentación de que hubo la evaluación, de que hubo implementación de propuestas de prevención, si es de más de 50 trabajadores, que hubo políticas y acciones para desarrollar un entorno organizacional favorable. A mí me ha tocado atender desde aspectos más organizacionales hasta a grupos y a personas, ¿no? Ya a nivel individual, con terapia, porque algunos han sufrido acoso y esta situación de teletrabajo ha bajado el acoso. Sí. Hay una pregunta así muy particular que dice, si en tu empresa la organización nunca aplicó la guía de referencia 1, que es de carácter obligatorio, ¿aún es aplicable a pesar de que el personal tenga años trabajando? Sí, bueno, mira, no es obligatorio, es recomendable. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, pudieron haber sufrido situaciones de estar expuestos a condiciones de violencia o acontecimientos traumáticos. Si tú tienes mucho tiempo y aunque haya sido al inicio, esta situación puede estar repercutiendo hoy en tu integridad o en tu condición, y sí es muy importante que la empresa lo atienda. ¿Por qué? Pues porque esa persona es tu trabajador, es tu responsabilidad, y su salud, si por ejemplo desarrolla toda una situación de dificultad, una depresión, una ansiedad, y el origen o la causa es ese acontecimiento y es evaluado por la Secretaría de Trabajo y el Seguro Social, pues a la empresa pues va a generar responsabilidades al respecto de ese trabajador, ¿no? Claro. Entonces, es importante evaluar si es necesario un apoyo específico de atención, por ejemplo, en casos de estrés postraumático o haber generado condiciones de violencia. ¿Qué hay que hacer? Uno,
pues ver y revisar si hay una política contra la violencia, que tiene que haber. 2, si hay canales suficientes para que se atienda situaciones de violencia. Acuérdense que si el patrón no atiende, el trabajador se puede ir afuera a denunciar y sí puede haber repercusiones importantes para la empresa por no atender esa situación de violencia o de acoso. Claro. Bueno, hay muchas otras preguntas, ¿no? Yo sé que el tiempo apremia. Antonio creo que tiene algunas otras preguntas. Les voy a pedir que se haga favor de, ahora sí que se haga presente, en lo que él se hace presente. Entonces yo diría, por ejemplo, equidad, transparencia y autonomía en la labor, en el mayor grado posible, cada una de estas tres, serían como estrategias que habría que concretarlas, ¿no? Porque hay varias preguntas, por ejemplo, si hay competencia desleal, ¿no? Entre directivos y operarios y cuestiones de este tipo, es decir, el engaño, el ocultar la información, en estilos de liderazgo, de, por ejemplo, de amenazar, sobre la idea de que por reforzamiento negativo van a actuar, ¿no? Es decir, para escapar del despido o para evitar del despido, se van a poner las pilas y van a trabajar. Todas esas, digamos, estrategias que a veces en la parte gerencial, ¿no? Managerial, que le llaman, ¿no? Las enseñan muchas veces a los administradores como técnicas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, que logran las metas de la organización, pero que ponen en riesgo, bueno, o no les dicen que ponen en riesgo la integridad emocional, ¿no? Esas serían como unas, o sea, equidad, transparencia y autonomía, grado de autonomía, pudieran ser como tres de las estrategias, ¿no? Reconocimiento, apoyo Claro, social, todos claro. estos elementos, ¿no? Que Ajá. permitan un buen funcionamiento saludable de la empresa. Ah, ya, ok, ok. Entonces, déjame ver, porque Antonio creo que tiene unas preguntas, pero dice que no puede. ¿Puedo hacerlas así, Sergio, si no tienes inconveniente? Sí, adelante, adelante, si puedes abrir tu Bueno, video. Las escucho en general y trato de hacer una respuesta sintética. Ok. muchas gracias, doctora. Buenas noches y muchas Hola. felicidades por su presentación. Gracias. Bueno, en realidad ya abordó, yo no quisiera ser repetitivo, nada más la pregunta es, ¿se tiene previsto alguna modificación a la norma, dado los cambios que comentaba Sergio, ahora de la forma de operar tras la pandemia, y que algunas organizaciones han visto como una opción viable el home office cuando esta pandemia se convierta en endemia, en el entendido que tal vez habrá ya muchas organizaciones que consideran esta posibilidad? Por lo menos que yo sepa, no, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es donde ahí se promueve la posibilidad de alguna modificación a la norma, por lo menos yo tengo entendido que no hay todavía ninguna propuesta. La propuesta que se está planteando fundamentalmente es ya aprobar la tabla de enfermedades para considerar cuáles son los daños por estar expuesto a estrés laboral y que los trabajadores puedan entonces sí pedir indemnizaciones o tener un reconocimiento de esas enfermedades producto del trabajo, que es muy difícil o ha sido muy difícil, tiene un origen de corte psicosocial, ¿no? Y en muchos sentidos, pues no es tan fácil considerar la causa del trabajo, pero es ahí donde se está trabajando, es donde yo entiendo la mayor orientación. En términos del teletrabajo, pues lo que se planteó, la Secretaría de Trabajo lo que planteó es esta forma de regulación del teletrabajo en México, pero no repercute hacia la norma. La norma considera el centro de trabajo donde el trabajador esté desempeñando su trabajo. Si es tu casa, este es su centro de trabajo, por lo tanto, lo que suceda ahí es responsabilidad del patrón. Muchas gracias, doctora. También ya comentaron algo de esto, pero quisiera preguntar lo siguiente. A manera de proyección, podemos pensar, así como aspiración, que llegará el día en que exista la posibilidad de que estos riesgos psicosociales afecten a un trabajador, afecten su salud
y que pueda derivar en una enfermedad de trabajo y que finalmente culmine con estas modificaciones de las que hablamos en una posible pensión para el trabajador? Claro, ese es el sentido, pues, ¿no? Del reconocimiento. Eso es lo que se está trabajando y a partir de eso, por ejemplo, estamos proponiendo, quién sabe si se acepte, que la depresión, la ansiedad, las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades cardiovasculares o todas las que tengan que ver con condiciones de estar expuesto a estrés laboral sean consideradas y reconocidas como enfermedades de trabajo. Muchas gracias, doctora. Sí, sobre todo porque estamos viviendo una transición epidemiológica, que estamos pasando de la morbimortalidad causada por enfermedades crónico-degenerativas precisamente a estas enfermedades, a esta morbimortalidad generada precisamente por lo que serían las enfermedades mentales y muchas de ellas con origen en los ambientes laborales, ¿no? Doctora, nuevamente muchas felicidades, muchísimas gracias. Bueno, Sara, pues quedan muchas, como siempre, ya sabes, quedan muchas preguntas en el tintero, ¿no? Inclusive hay alguien por ahí que creo que está trabajando una tesis y todo esto, y yo creo que le vamos a responder que a lo mejor te contacte directamente, ¿no? Claro que sí. Porque tiene ahí varias dudas, y bueno, lamentamos si no pudimos sintetizar, ¿no? La mayoría de las preguntas que nos hicieron favor de enviar, pero yo me comprometo a que si yo las considero o las sintetizo, se las envío a Sara y a lo mejor le pido que me haga un videíto pues con las respuestas a todas esas y lo compartimos igualmente. ¿Te parece? Porque también ya en respeto a tu tiempo ya son casi 8:30. Nos fuimos bastante. Sara, muchísimas gracias, siempre un placer escucharte, ¿no? Y además me encanta la pasión con la que hablas de esto, ¿no? Y como les decía en el principio, Sara, se puede seguir platicando horas de este punto, ¿no? Pero creo que hemos cumplido el cometido, y te agradezco muchísimo. Ya te haré llegar tu documento, evidentemente, al respecto. Y pues estamos en contacto, ¿no? Para otros proyectos que tenemos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos los que nos acompañaron, ya sea aquí en Zoom o en Facebook Live, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, el próximo jueves tenemos una entrevista con una egresada del diplomado. A lo mejor te puede interesar, Sara. Ella está colaborando en una empresa que se llama Sensorama, que es una empresa creada por artistas, digamos, y ellos ofrecen a las organizaciones experiencias sensoriales, obviamente, trabajando desde antes de la pandemia, luego se pudieron adaptar más o menos bastante bien. Y ella es una egresada del diplomado y evidentemente de la licenciatura de FE Zaragoza, que ha tenido retos muy interesantes y creo que ha podido salir adelante bastante bien con varios de ellos. Entonces, nos va a compartir algunas experiencias el próximo jueves. Ahí te paso la invitación y a todos los que nos escuchan, que ya por ahí mañana se empieza a promover ese evento. ¿Ok? Pues muchas gracias, Sara. Que descanses. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bye. Gracias, Sara. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye.